Hola amigos, este video de hoy va a ser un poco informal porque quiero compartir con ustedes algunas reflexiones. Hoy cuando me levanté, tomé un libro y después unas libretas de apunte que tengo y vi algo que tenía escrito en estas libretas, que tengo unas cuantas, sobre unos poemas de Jorge Luis Borges. Y pensé en que podía compartir algunas reflexiones de este escritor, de su literatura y de la parte mística que tenía Jorge Luis Borges. Hay escritores que escriben novelas de 1000 páginas, otros escriben 600 páginas, otros 500, y disfrutan compitiendo a ver quién escribe más páginas. Entonces, cuando uno lee este tipo de novelas, indudablemente cuando llega a la página 40, no tiene idea de lo que ocurrió en las primeras 20. Cuando llega a la página 100, no tiene idea de lo que ocurrió en las últimas 60 páginas. Cuando llega a la página 1000 y termina el libro después de un ejercicio agobiante, se da cuenta que ese escritor podría haber dicho todo lo que dijo solamente en un párrafo, a lo mejor de 6 frases. Borges nunca escribió ninguna novela, nunca escribió un relato que se extendiera más de 20 páginas, 30, 40, no recuerdo si tiene alguno que supere esta cantidad de páginas. Borges no solo escribía relatos, sino que escribía poemas. Es decir, Borges, para mi modo de ver, fue más poeta que escritor de relatos, pero también fue un gran ensayista. Y la vertiente en la que Borges alimentaba su literatura era una vertiente mística o metafísica. Y a su vez esta mística y esta metafísica tenía un alto contenido de la cábala. Borges fue siempre un escritor muy interesado por los temas de la cábala. Tal es así que en el año 1977 Borges da una serie de conferencias, 7 conferencias, en Buenos Aires, que se denominan las 7 noches. En una de ellas habla de la cábala. Fue la anteúltima conferencia donde Borges se refiere fundamentalmente a este tema. Fue tan interesado en la cábala Borges que hasta llegó a conocer a uno de los más grandes historiadores de cábala, Gerson Jolen, en un viaje a Israel cuando le van a dar un premio a Borges, le preguntan qué quiere conocer de Israel y Borges le dijo a Gerson Jolen, un gran estudioso de toda la historia de la cábala.
Y Borges se interesa mucho en la cábala y a partir de ahí escribe cuentos muy relacionados con la cábala. El Aleph mismo es un cuento, o todo el libro del Aleph es un libro, el libro de la arena, son libros con un alto contenido cabalístico. Borges fue un escritor, yo diría, universal, que trascendió el ámbito nacional. Recuerdo en un viaje que hice a Ginebra con dos amigos, uno de ellos vivía en Chamonix, y fuimos a visitarlo con otro amigo desde Barcelona, y este amigo que vive en Chamonix me dice, mira, mañana vamos a ir a Ginebra, porque yo sé que estás muy interesado en todos los temas de Borges, y vamos a ir a visitar su tumba. La tumba de Borges está en el cementerio Plampalais, o Cementerio de los Reyes, en pleno centro de Ginebra. Es como un jardín donde la gente tiene que pasar a veces para pasar de una calle a la otra, lleno de árboles. Es un lugar muy especial. Eh, el día que fuimos a visitar la tumba de Borges, íbamos caminando, nos detenemos en un semáforo y al lado nuestro había una señora. Mi amigo le pregunta si íbamos por el camino correcto al cementerio de Plampalais. Y la señora nos contesta de que sí, que ella iba en esa dirección, que nos acompañaba un recorrido. Mi amigo le cuenta de que yo vivo en Barcelona, de que soy argentino, de que soy un estudioso de Borges y que quería visitar la tumba de él. Esta mujer le dice en francés a mi amigo que Borges ya les pertenece a ellos y que ella era sí, la que manejaba el cantón, la secretaria de Cultura del cantón de Ginebra. Algo así como un ministro, una ministra de Cultura o un conseller de Cultura. Mi amigo me cuenta esto y yo le digo, sí, sí, es cierto, dile a la señora que Borges le pertenece, pero que les pertenece ahora, después de muerto, porque Borges durante toda su vida nos perteneció a nosotros y que sus raíces siguen estando en Buenos Aires, esa ciudad que él tanto quiso y que hasta dedicó un poema, Fervor de Buenos Aires, y otros dos, la primera y la segunda, Fundación de Buenos Aires. Por supuesto que nos invitó a que la fuéramos a visitar a su despacho, cosa que no ocurrió, y ese día, bueno, nos dirigimos a la tumba de Borges. Les quería contar esto porque así se lo ve a Borges, como un escritor universal, un escritor que ha trascendido todos los ámbitos locales. Y esta trascendencia, aunque parezca mentira, tiene que ver con la cábala. La cábala trasciende todo. Es una enseñanza, es sí, un estudio o una enseñanza que trasciende lo humano, que no es religión, que tampoco es mística pura, pero que hay algo en la cábala que sí podemos decir que tiene algo de ciencia. La cábala
es como una ciencia del conocimiento, del estudio del universo, del cosmos. Y hablando de cosmos, esta mañana cuando abro esta libreta veo una de mis notas sobre uno de los poemas de Borges. Borges, además de escribir relatos y de escribir ensayos, fue un gran escritor de poesías. Las, los- las obras completas o las poesías completas de Borges, yo la tengo en 3 tomos. No sé si existirá en un tomo solo, creo que sí. En el tercer tomo de estas obras completas de Borges hay se lo quiero leer, hay un poema, el cual he resumido, eh, por supuesto para no leerlo todo, una parte que se titula Cosmogonía. Dice Borges, ni espacio ni tiempo, ni siquiera una divinidad que premedita el silencio anterior a la primera noche del tiempo, que será infinita. Esto es metafísica pura, esto es cábala pura. Vamos a tratar de reflexionar esto. Vamos a entrar en un pensamiento puramente abstracto. Y quiero abrir un paréntesis en esto. Cuando decimos pensamiento abstracto, también podemos decir que entramos en un proceso meditativo. ¿Por qué? Porque nos vamos alejando del pensamiento práctico, concreto, de la praxis, de ese pensamiento que nos limita a definir lo que debemos hacer hoy, qué debemos arreglar en el trabajo, cómo debemos manejarnos ante tal situación, etcétera. Ese es el pensamiento práctico. Ese pensamiento no nos permite meditar, nos ubica en el instante de la realidad concreta. Pero si entramos en un pensamiento abstracto, todo eso que nos genera un pensamiento práctico se borra y toda esa realidad que nos rodea desaparece. Pensemos, por ejemplo, en el momento de la creación. Los físicos hablan del Big Bang, de un punto de singularidad donde estaba concentrada toda la energía. Pensemos en el diámetro de un cabello, de un pequeño o de una pequeña alfiler. En ese diámetro pensemos que hay miles y miles de soles. Imagínense ustedes la energía que puede existir en esa singularidad y en la energía que se puede generar cuando esa singularidad deja de ser singularidad para expandirse. Ese fue el Big Bang. Pero, ¿qué hubo antes del Big Bang? Hubo una infinita energía, no hubo una singularidad, un pequeño punto denso de energía, no, hubo una infinita energía. Y esa infinita energía tenía una infinita sabiduría. Era una luz infinita y con una infinita sabiduría que estaba en silencio absoluto, donde el espacio y el tiempo, como nos dice Borges, no existía. En esa gran infinitud, en ese silencio del pensamiento, surgió la idea de crear algo. Pero esa luz infinita pensó
que no podía en esa infinitud, en ese infinito, crear algo, porque si creaba algo en ese infinito, se iba a expander como el infinito mismo. Por lo tanto, no habría creación, seguiría habiendo infinito. Entonces, ¿qué hizo? Se autocontrajo a sí mismo. Se redujo a una singularidad, a un pequeño punto, y alrededor dejó todo un espacio posible para ahí sí mandar un rayo, un primer rayo de luz y comenzar la creación. Ahí comienza el Big Bang. Antes era infinito y silencio, pensamiento puro. No había creación. El proceso de la creación sería entonces un proceso intradivino, dentro mismo de la energía. Cuando la energía decide dejar de ser infinita para autocontraerse en sí misma, encerrarse en sí misma y dejar una zona, un espacio donde poder crear, donde poder obtener forma, donde poder obtener imagen. Así nace la creación. La creación, por lo tanto, es un proceso que parte del pensamiento, parte del pensamiento. Ese pensamiento se va a convertir después en sonido, en vibración, en una onda que después se convertirá en función onda-partícula y por último generará la acción, la forma. Tenemos entonces el pensamiento, la palabra y la acción. Esta es la creación. Llevémosla a nuestros actos cotidianos. Si nosotros queremos crear algo, primero pensamos la idea, surge una idea, la pensamos, después le ponemos palabras, la verbalizamos, decimos quiero hacer tal y tal cosa. Y por último, empleamos la acción, la metodología. Pero fíjense ustedes que aquí hay un gran detalle, un gran secreto en la creación. Esa idea que nos lleva a un pensamiento y después a ese pensamiento ponerle palabra, va junto. Pensamiento y palabra van juntos en nuestra estructura psíquica. Pero a lo mejor no lo llevamos a la acción. Yo puedo pensar, tener la idea de escribir un libro, le pongo a palabra, ese libro se llamará tal, me dedicaré en el capítulo 1 a tal tema, en el capítulo 2 a tal tema y así sucesivamente, pero nunca lo escribo. Por lo tanto, la acción está separada del pensamiento y de la palabra. Así surge la idea de la creación del universo. Esta idea Borges la considera en varios puntos de su extensa obra. Borges toma temas profundos de la Cábala y los lleva a la literatura. Hemos visto cómo en esta pequeño resumen que yo he hecho de
cosmogonía de la obra de Borges, él nos dice ni espacio ni tiempo, ni siquiera una divinidad, porque no hay una divinidad o una imagen antropomórfica que defina a un Dios. Y entonces nos dice que ni siquiera una divinidad que premedita el silencio anterior a la palabra, anterior a la palabra. La palabra surge después del pensamiento, surge después de la idea, surge después del silencio absoluto. Pero vayamos un poco más a este proceso meditativo y pensemos que esa luz infinita, esa luz creadora, es una gran potencia. Ella contiene todo. Es una totipotencia. Es una potencia capaz de generar todo lo que existe en la creación, de acuerdo a cada especie. Tiene la capacidad potencial de crearlo todo. Es una energía con tanta sabiduría capaz de crear distintas o distintos entes o distintas criaturas que van a constituir todo nuestro universo. Es así como nosotros pasamos a ser una parte de esa totipotencia, una parte de esa energía. Somos entes con una parte de esencia divina. Por lo tanto, estamos hechos de energía. Y si estamos hechos de energía, lo que estamos haciendo ahora, esta recreación de pensar, de ir analizando conceptos abstractos, de entrar en una metafísica profunda, este hecho de análisis o de conciencia lo está haciendo nuestra energía. Porque nosotros somos la vasija, la cáscara, la caparazón que contiene esta energía. La que piensa entonces, ahora, en este momento, es la energía que ocupa esta vasija que yo defino con un nombre o con un apellido. Yo no sé, he tratado de hacer algunas reflexiones para introducirnos en un pensamiento meditativo. Yo por lo menos me he olvidado del mundo que me rodea en estos momentos. No sé si a ustedes les ha pasado lo mismo. Espero que en el próximo video podamos seguir con algún tipo de estas reflexiones que creo que nos benefician a la salud en vez de pensar en otras cosas que nos amargan la vida y que nos crean problemas. Hasta la próxima.